Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo se Hola, encuentra? saludos. Eh, bueno, vamos a continuar con el material de fluidos. Por aquí hay mucha actividad eléctrica, mucha rayería, ¿verdad? Así que cualquier cosa, si de un pronto a otro nos desconectamos o algo así, pues me dan tiempo para volver a abrir el Zoom, ¿verdad? Pero es que está muy oscuro y ya ha llovido bastante, ¿verdad? Bueno, eh, les decía que vamos a continuar con el tema de fluidos, de dinámica. Hoy vamos a hacer unos problemas del material para aplicarlo. Habíamos visto dos ecuaciones básicas, ¿verdad? Para el estudio de la dinámica de fluidos, que fueron la ecuación de continuidad, A1, V1 es igual a 2, V2, ¿verdad? Donde A1 perdón, V1 y V2 son las rapideces, ¿verdad? Y la A1 y A2 son las secciones transversales. Recuerden que el área del círculo es pi r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. Y la otra ecuación que vamos a utilizar es la ecuación de Bernoulli, que es P1 más un medio de rho B1 cuadrado más rho G Y1 igual a P2 más un medio de rho V2 cuadrado más rho G Y2. Esa es la ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Recuerden que en esta ecuación P1 y P2 son las presiones absolutas, ¿verdad? No son las manométricas. Y esta ecuación funciona para un líquido incompresible. Y el caso que vamos a utilizar es el agua. Entonces, estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, se utilizan o se trabajan como que si fuera un sistema de ecuaciones. Es decir, despejo una variable de una de ellas y sustituyo en la otra para hallar la incógnita que me están pidiendo. Entonces, una de las primeras aplicaciones se llama el tubo de Venturi o tubo Venturi. Está ahí en el libro. El tubo Venturi es un tubo horizontal que se le hace eh, una obturación, es decir, una reducción en la sección transversal. Algo así, es un tubo así, y entonces ahora aquí se le hace algo así como una reducción, ¿verdad? Y por aquí vienen las líneas de corriente que pasan a través de la tubería. ¿Ok? Entonces aquí tiene sección transversal a 1 y aquí en la salida tiene sección transversal a 2. Y sale con velocidad V2 y aquí entra con velocidad V1. Y aquí tiene sección transversal a 1. Entonces, vean que la línea de referencia, o más bien el nivel de referencia, es el que pasa por el eje del cilindro, o de ambos cilindros, ¿verdad? Ese es el nivel de referencia. Entonces, en un tubo Venturi, Y1 es igual a Y2, porque la tubería es horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que al ser estas iguales, se cancelan aquí. Entonces, siempre que le den un tubo Venturi, o no necesariamente que le digan que es un tubo Venturi, podría ser que le digan que es una tubería horizontal por la cual pasa, qué sé yo, agua. Hay que suponer que esas Y se cancelan o son iguales, ¿verdad? Ok. Entonces, al cancelarlas, pues me queda un sistema más sencillo, ¿verdad? Me sigue quedando
A1, B1 es igual a A2, B2, ¿verdad? Y ahora me queda una ecuación más sencilla, que es únicamente P más un medio de rho B cuadrado es igual a una constante. Vean que el sistema se simplificó un poquito, ¿verdad? En el caso de un tubo Venturi. Entonces esa es una aplicación digamos, de la ecuación de Bernoulli y de la ecuación de continuidad. El otro caso que he visto por ahí es el caso de un tubo de Pitot o Pitot, no sé realmente cómo se pronuncia, pero he visto por ahí algunos ejercicios de eso. Lo pueden también buscar en algún otro libro que tengan de referencia. El tubo Pitot. En el caso del tubo Venturi, sirve para fluidos, tanto líquidos como gases. Y el tubo Pitot igual. Entonces, en el caso de cuando son líquidos, cuando es un líquido, lo que tengo es un tubo en U. Algo así. Un tubo en U y está metido. Bueno, eso me quedó muy feo. Voy a hacerlo mejor. Y está metido, digamos, en otra tubería horizontal. Así, digamos. Ok. Por donde pasa el líquido es una tubería horizontal. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos un tubo, digamos que boca abajo, eh, por donde entra el fluido. ¿Verdad? Es decir, cuando el líquido comienza, cuando el agua comienza a circular por la tubería principal, digamos, la horizontal, pues una parte entra por aquí. Ah, bueno, y este tubo tiene una boquilla. El segundo tiene una boquilla, sí. Pero ambos puntos están en el mismo nivel. Tanto la entrada de la boquilla como la boca del tubo como tal. Ok, entonces este punto le llaman 2 y a este le llaman 1. Entonces el agua entra y llega hasta cierto nivel aquí. Y aquí entra y llega hasta un nivel un poco más arriba. Entonces lo que nos interesa es medir la altura, la H, cuando esa agua entra por ambas ramas, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que una vez que alcanza esta altura aquí, ya aquí no, es decir, ya no entra más fluido, no hay movimiento del fluido. Es decir, el fluido ya por la boquilla en uno ya no se mueve, ¿verdad? O sea, uno mete el tubo así, ¿verdad? Y cuando está pasando la corriente, comienza, digamos que a llenarse parcialmente. Entonces una parte entra aquí y la otra parte por la boquilla y sube un poco más. Entonces lo que me interesa es esa altura H, porque esa altura H funciona como que si fuera ¿cómo se llama? Un manómetro. Ok, entonces aquí lo que nos queda es que P1 es igual a P2 más un medio de rho B cuadrado. Todo lo demás se simplificó, ¿verdad? Se canceló porque es un tubo horizontal, entonces las alturas son iguales. ¿Ok? Y la velocidad en el punto 1 es 0. ¿Verdad? Ya se satura, no pasa más fluido por ahí. Entonces me interesa más bien la velocidad por aquí. Y bueno, de ahí. Y la otra cosa es que esto funciona como un manómetro. Entonces P1 menos P2 es igual a rho por E por H. Y el rho es el rho del fluido que está entrando por la tubería. Entonces de ahí me queda esta fórmula. V raíz de 2 por G por H. Y ese es el caso, digamos, de un tubo de pito cuando por la tubería pasa un fluido como agua. Ahora, también funciona para gases.
Entonces, si se trata de un gas, cambia un poquito ligeramente. Voy a hacer el dibujo, voy a hacer el caso del tubo pito para un gas de este lado. Profe, Sí, ¿qué tuvo Pito está en el libro? ¿En algún en la teoría no versión? está. Eh, aquí tengo el libro abierto en la 10ª edición. Está el tubo de Venturi. Sí, Eh, ese sí lo vi, pero no vi el de Pito. el de pito no está. Y en los problemas propuestos, mm, hay uno parecido ahí, pero lo que pasa es que he visto, ¿cómo se llama? Preguntas en la plataforma. Me parece que he visto preguntas en donde hay relacionadas con esto, ¿verdad? Con el tubo pito. Por eso es que lo estoy dando. De hecho, el semestre pasado no lo di. Ahora, esta vez lo estoy dando porque me recuerdo que vi algún problema de un tubo en U que estaba así, boca abajo, y pasaban la tubería horizontal y enseguida pensé que era un tubo pito, ¿verdad? Entonces, este es el caso para líquidos. Y para gases, eh, es, digamos que parecido, nada más que el tubo ahora está abajo, digamos, ahora está así. El tubo en U ahora está así. Y aquí tiene como una manguita, como una boquita. Y igual, este punto está al mismo nivel de referencia que este. Y la tubería es esta. Y este es el nivel de referencia, ¿no? Pues ahora lo que pasa por aquí es un gas, ¿verdad? Aire, por ejemplo. Y aquí en el manómetro lo que hay es mercurio. Entonces el mercurio está, digamos, antes de que se abra la tubería, antes de que yo abra la llave aquí para que pase el aire, los meniscos están nivelados. O sea, están a la misma altura. ¿Verdad? Entonces uno va y abre la tubería, lo abre y el aire entra. Y cuando entra, lo primero que hace es que se mete por aquí. Y al meterse por aquí, empuja el menisco del lado izquierdo y hace que este suba. Entonces los desnivela. Eh, ¿Verdad? Bueno, sí. Sí, los desnivela. Entonces, lo hace que baje, ¿verdad? Es decir, parte del aire entra por aquí y parte entra por esta boquilla. Esta es la 1 otra vez y esta es la 2. Entonces entra y hace que baje el nivel y lo lleva hasta una altura H. Okay. Nada más que la diferencia entre el tubo pito de agua y el de un gas es que aquí tengo dos sustancias. Tengo el aire que está pasando, ¿verdad? Que tiene una densidad ρ. Y tengo la densidad de líquido que está en la tubería, que a esa le llamo ρ1. O rho de líquidos, si le quieren llamar así, para que no se les olvide que lo que está en el tubo en U puede ser mercurio, puede ser un aceite, por lo general es mercurio, ¿verdad? Que es la sustancia más estable que se usa en los manómetros. Voy a borrar aquí para que no se confunda. Ok, entonces en el caso de los gases está para arriba, ¿verdad? Y en el caso de los líquidos lo ponen boca abajo. Y entonces otra vez lo mismo, ¿verdad? En el punto 1 no hay velocidad en esa boquilla, ¿verdad? La entrada. Y entonces al aplicar Bernoulli me queda esta ecuación. B, que es la velocidad por aquí, ¿verdad? En 2, es la raíz de 2GH multiplicado por ρ1 entre ρ. Entonces, en el tubo pito lo que hay que tener cuidado es esto, distinguir que si es un gas lo que está pasando o si es un líquido lo que está pasando por la tubería. Entonces, si es un líquido, el tubo que está vuelto para arriba, o sea, este caso, no tiene nada inicialmente, o sea, lo que tiene es aire antes de que comience a pasar el agua, la cual entra por los orificios y por esta boquilla hasta que se satura. Precisamente la forma de la boquilla es para eso,
para que llega un momento en donde no asciende más aquí, porque necesitan que no ascienda para poder medir esa diferencia de altura. Okay. Y el otro caso es cuando lo que entra es aire. Entonces, cuando entra aire, ya en el tubo en U, ya hay una sustancia. En este caso puede ser mercurio. Y ahora la fórmula depende tanto de la densidad del líquido, en este caso mercurio, como la densidad del gas que está pasando por la tubería. Eso digo yo que es lo más, digamos, relevante del tubo pitot en caso de que vieran una tubería así en U, porque hay veces no lo dicen, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ok, bueno, entonces vamos a hacer unos problemitas. Estas son un par de aplicaciones, digamos, de la ecuación de Bernoulli. Vean que en ambos casos la tubería por donde pasa el líquido o el gas es horizontal. Entonces el Y1 es igual a Y2. Bueno, entonces si no hay ninguna duda, vamos a borrar para hacer un problema. Voy a borrar de este lado. Voy a ver si escaneo estos problemas que voy a hacer ahora. Eh, ya los tengo hechos aquí, digamos. Entonces lo que voy a hacer es que los escaneo y los pongo en la plataforma. Y ahí usted de ahí ustedes los pueden bajar, ¿verdad? Para que no tengan que preocuparse tanto por copiar ahora. Ok. Bueno, vamos a ver cuál me. Ok. Algunos problemas no dan dibujo. Entonces es bueno hacer un dibujo para uno ayudarse a resolver el problema. Vamos a leer esto. Dice, por una tubería con un área de la sección transversal de 4.20 centímetros cuadrados, circula el agua a una velocidad de 5.18 metros por segundo. Dice, el agua desciende gradualmente 9.66 metros. ¿Okay? Dice, mientras que el área del tubo aumenta en 7.60 centímetros cuadrados. La parte A le dice que cuál es la velocidad del flujo en el nivel inferior. O sea, le está pidiendo la V, digamos, en la parte más baja. ¿Okay? A esa llamémosle V2. Y la parte B le dice que la presión en el nivel superior es de 152 kilopascales. O sea, eso es P1. La presión en el nivel superior es 152 kilopascales. ¿Verdad? Dice, halle la presión en el nivel inferior. O sea, le está pidiendo que calcule P2. Esta es la parte B y esta es la parte A. ¿Ok? Entonces, como yo veo el dibujo, es algo así. Es una tubería horizontal y luego se dobla, ¿verdad? Le ponen una T o un codo que llaman, ¿verdad? Y se hace más grande, se ensancha. Entonces, estos son los 4.20 centímetros cuadrados. Y estos son los 7.60, aunque quedaron casi iguales, ¿verdad? Y estos son los 7.60. A 2, a 1. Y esta es la línea de corriente, ¿verdad? Que adopta la forma de la tubería.
Entonces, vamos a leerlo otra vez. Dice, por una tubería con una área de sección transversal de 4.20, circula agua a una velocidad de 5.18. O sea, la velocidad entra aquí a la tubería con este valor. El agua desciende gradualmente 9.66 metros. Quiere decir que el nivel de referencia está aquí, en la tubería horizontal. Y para abajo es menos 9.66. Ok. Hasta que coincide con el otro, digamos, con el otro eje que pasa por la tubería. Y dice que el área aumenta en 7.60 centímetros cuadrados, o sea, de este lado. Pues ya lo tenemos casi que ya entendimos, digamos, que cuáles son el dibujo, ¿verdad? El dibujo ayuda bastante. Entonces me pide la velocidad V2. ¿Cómo calculo esa velocidad? Con la ecuación de continuidad. Para la parte A uso la continuidad. A1 B1 es igual a A2 B2. Y sustituyo, ¿verdad? A1 es 4.20. No tengo que pasarlo a metros cuadrados porque realmente lo que voy a calcular es una rapidez y se van a cancelar las unidades de centímetros cuadrados. Por 5.18 es igual a 7.60 por V2. Y de ahí, pues, puedo despejar el V2. Este V2 a mí me dio 2.86. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Y ya ahí está la parte A. ¿Sí? Vamos a la parte B. Para la parte B uso la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y como la tubería, o sea, puedo usar esto. Yo puedo decir que P más un medio de rho B cuadrado más rho por G por Y es igual a cero. Digo a cero, a una constante. Recuerden que la ecuación de Bernoulli fue deducida a partir de principios de conservación de la energía, ¿verdad? Entonces, es lo mismo poner los subíndices en ambos lados o decir que un solo lado es igual a una constante. ¿Está bien? Y entonces lo que hago ahí es que calculo los términos, calculo esa constante, que sería la presión son 152 en 1, ¿verdad? Kilopascales, vean que está en kilopascales, ¿verdad? Entonces hay que pasarlo a pascales, entonces eso serían 152.000. Más un medio de, es agua lo que está pasando por ahí, entonces la densidad es 10 a la 3, por la velocidad 518 al cuadrado, más 1000, 10 a la 3, ¿verdad? Otra vez, por 9.8, por la Y. Yo aquí la pongo positiva porque voy a calcular la constante. Y esa constante a mí me da 2.601 por 10 a la 5. Ok, y eso lo igualo ahora. ¿Lo igualo a qué? A P2, que es la presión que me están pidiendo en la parte más baja, ¿verdad? Más un medio de rho, que sería la velocidad, ¿verdad? Digo, la densidad 10 a la 3 por V. Esa V me están diciendo que es 2.86. Y aquí, jóvenes, me equivoqué, puse el nivel de referencia arriba y realmente lo estoy resolviendo como que si estuviera abajo. Entonces yo lo puse aquí abajo.
Igual, si ponen el nivel de referencia arriba, pues aquí utilizarían 9.66 negativo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo al principio le puse un menos, porque puse el nivel de referencia arriba, pero me estoy dando cuenta que lo resolví con el nivel de referencia abajo. Está bien. Entonces, igual le tiene que dar lo mismo, ¿verdad? Solamente que si lo escoge arriba, eso sí lleva un negativo, ¿verdad? Ok, y de este lado es 0, porque el nivel de referencia está abajo. Y despejo de ahí P2. Y esa P2 a mí me dio 2.56 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Pascales. Y probablemente la respuesta en la plataforma la dejen en kilopascales. Entonces aquí serían 256 kp, kPa. Y esa sería la respuesta que aparecería. ¿Está bien? ¿Dudas? Sí, profe, ahí le dio 0 porque, porque la Y0, los testigos, el nivel de referencia no, Casi no, digamos, casi no le escucho. ahí le dio 0 en el paso anterior a la respuesta porque la Y es 0, el nivel de referencia escogido es el de abajo, entonces por eso se anula ρ por G por Y sub 2. Correcto, porque yo Ok, puse el nivel de referencia abajo. Pero si ok, usted lo ok, pone arriba, entonces la Y sería menos 9.66, pero le sí, tiene que... exacto, sí, por allá. Ok, bueno, gusto. Eh, ¿Dudas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está bien? Ok, bueno, vamos a hacer otro entonces. Bueno, este es un tanque de gasolina que es, digamos que está cerrado, obviamente, a la atmósfera. Ok. Y entonces le dice que el nivel de la gasolina llega hasta aquí. Y que aquí arriba donde está vacío, bueno, no está vacío, ahí están los vapores de la gasolina, la presión absoluta es 3.10 atmósferas. Ahí arriba, adentro, ¿verdad? Donde están los vapores de la gasolina y eso. Ok, entonces alguien dispara una bala al tanque y le hace un orificio. Y lo que provoca es que la gasolina comience a derramarse así, un chorrillo. Entonces las dimensiones son del nivel de la gasolina a donde entró la bala, son 53 metros. Del techo del tanque al nivel de la gasolina son 10 metros. Y del orificio al piso son 20 metros. Y esto es gasolina, que tiene una densidad de 660 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces el problema dice así, un francotirador dispara una bala de rifle contra un tanque de gasolina, haciéndole un orificio a 53 metros bajo la superficie de la gasolina. El tanque se ha sellado y se ha sometido a una presión absoluta de 3.10 atmósferas, como se muestra en la figura. La gasolina almacenada tiene una densidad de 660 kilogramos por metro cúbico. Y la pregunta que le hacen
es a qué velocidad comienza la gasolina a salir disparada por el orificio. Entonces, este punto del orificio yo lo llamé 2 para identificarlo con la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Y adentro, en donde está el nivel de la gasolina, lo llamé con 1. Ok, entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que calcule la velocidad en la salida, o sea, la V2. Eso es lo que me están pidiendo. Ok, entonces, la primera pregunta aquí es, ¿de dónde puedo sacar la velocidad? ¿De la ecuación de continuidad o la de Bernoulli? Bueno, suena más de la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Puesto que me están dando la presión arriba en el interior del tanque. Vean que el tanque está cerrado, ¿verdad? No está abierto a la atmósfera. Si no, sería otro problema, ¿verdad? Distinto. Vean que la presión en el interior del tanque es mayor o más de 3 veces superior a la presión que ejerce la atmósfera, ¿verdad? Es decir, en la atmósfera una atmósfera física es 1.013 por 10 a la 5 pascales y ahí es 3.1, ¿verdad? Entonces yo arrancaría de Bernoulli, P1 más un medio de rho V1 cuadrado más rho GY1 es igual a P2 más un medio de rho V2 cuadrado más rho GY2. Ok, y entonces ahora, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo podríamos? Vean que la velocidad V1 no me la dan, o no parece que la tenga, pero ¿qué podríamos hacer ahí? ¿Qué creen? Tengo 3 alturas, 10, 53, 20, ¿verdad? Ok. Bueno, vean que de este lado, la V1, yo puedo decir que es aproximadamente 0. ¿Por qué? ¿Quién me podría decir? ¿Por qué es aproximadamente 0? Bueno, vean que las dimensiones del tanque, el diámetro del tanque arriba, suponiendo que es cilíndrico, ¿verdad? Es muy grande, esas dimensiones son muy grandes en comparación con el orificio que produjo la bala. ¿De acuerdo? Entonces, un observador en la parte de arriba que pudiera ver el nivel de la gasolina descendiendo, lo que vería es que lo hace muy lentamente, ¿de acuerdo? Porque el orificio es muy chiquitillo, ¿verdad? Entonces, una aproximación bastante grosera, ¿verdad? Es decir, que V1 es 0. Y en el caso de este problema, funciona. Ahora, en la realidad no es así. En la realidad es que el nivel de la gasolina está descendiendo, pero lo está haciendo muy lentamente. Entonces, este problema, digamos, si lo resuelven en un curso de fluidos en ingeniería, muy probablemente esa velocidad V1 no es 0, sino que la escriben como una derivada, como una razón de cambio, para simular el hecho de que realmente el nivel del agua viene bajando muy lentamente. ¿De acuerdo? Pero en este caso, en los problemas con Bernoulli en este libro, suponemos que es 0. Y nos la quitamos de encima y ya con eso seguimos resolviendo el problema. Entonces vean que el P1, ¿qué sería? El P1 es, el P1 es la presión, 3.10 atmósferas, pero hay que multiplicarla por 1,013 por 10 a la 5 para poderla pasar a pascales, ¿verdad? Más 0 más rho G por Y. Y entonces ahí yo estoy poniendo el nivel de referencia dónde está el orificio. Entonces aquí me quedaría la gasolina 660, la densidad, ¿verdad? Por 9.8 por 53 metros. O sea, yo puse el nivel de referencia aquí. Con respecto a el nivel de la gasolina que viene descendiendo.
Y eso es una constante. Este lado, que es todo esto, a mí me da 6.559 por 10 a la 5 pascales. Y esto es igual al otro lado, ¿verdad? Que es la presión en 2. ¿Cuál sería la presión en 2? Vean que el chorro de gasolina está saliendo a la atmósfera, ¿verdad? Entonces la presión es 1013 por 10 a la 5. Esa sería la P2. Y la velocidad sería, la densidad serían 660. La velocidad es la incógnita que nos están pidiendo. Y este término es 0, porque yo estoy poniendo el nivel de referencia ahí. ¿Ok? Entonces de aquí la incógnita es el V2. Y ese V2 a mí me dio, tal vez revisen ahí a ver si que no haya yo metido ahí algún dedazo en la calculadora, a mí me dio 41 metros por segundo. Y esa es la velocidad en la salida del orificio. Vean que el 10 y el 20 no se usaron para nada, ¿verdad? Eso no quiere decir que no siempre, es decir, que no se usen, sino que depende de los datos del problema. Por ejemplo, aquí le pudieron haber pedido a qué distancia cae el chorro en el momento que sale. Okay, entonces sí necesito esta distancia, necesito los 20 metros. Recuerden que ahí la salida es un movimiento de proyectiles, ¿verdad? Y hay que utilizar aquellas ecuaciones de las que vimos en física 1, ¿verdad? X es igual a V por T y Y es igual a un medio de GT cuadrado, negativo, ¿eh? Entonces ahí, con esas ecuaciones, uno puede también calcular la distancia X a la que cae el chorro de la base del digamos, del tanque, ¿verdad? Ahí, dudas. Bueno, entonces vamos a hacer otro. Eh, en este que vamos a hacer hay que usar la ecuación de continuidad. Vean este caso, dice, en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4 pascales. Entonces vamos a ir poniendo los datos. Dice que la velocidad es de 3 metros por segundo. Y la presión manométrica, que suponemos que es la presión manométrica 1, V1, 3 metros sobre segundo, y la presión manométrica 1 es 5 por 10 a la 4 pascales. Dice, calcule la presión manométrica en otro punto de la tubería, 11 metros más abajo. Si el diámetro del tubo ahí es el doble que el primero. Entonces, lo que le están diciendo es que es una tubería horizontal y que luego se le pone un codo y hace algo así. Entonces, pues yo puedo poner el nivel de referencia aquí
Y me está diciendo que calcule la presión manométrica en otro punto. Este es el punto 2. Este es el punto 1. Ahí le está pidiendo que halle la presión manométrica en 2. Y le dice que el diámetro aquí es D. Y que aquí es donde. ¿Ok? Y aquí para abajo la altura son 11 metros. Vamos a volverlo a leer. Dice, en un punto de una tubería, la rapidez del agua es de 3 metros por segundo. Aquí, ¿verdad? Y la presión manométrica es de 5 por 10 a la 4. Entonces le dice, calcule la presión manométrica aquí abajo, en otro punto de la tubería, ¿verdad? 11 metros más abajo. Y el diámetro del tubo, ahí es el doble que el primero. Aquí es 2D y aquí es D. Entonces aquí me están pidiendo la presión manométrica 2. ¿Qué creen ustedes que tenemos que utilizar primero? ¿La ecuación de continuidad o la ecuación de Bernoulli? La de continuidad, no. La de continuidad, sí, para encontrar una relación entre las velocidades. Correcto, claro. Ujú. Y después se le sustituye en la de Bernoulli. Entonces, vamos a usar la de continuidad. Sería entonces A1, V1 es igual a A2, V2. Entonces, el área 1 es pi cuartos, diámetro cuadrado, V1. Y el A2 es pi cuartos, 2 diámetro al cuadrado, V2. Entonces cancelo los pi cuartos y me queda que B2 es B1 cuartos. Y esto ahora lo sustituyo en la ecuación de Bernoulli. Esto que tengo aquí lo meto en la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es P1 más un medio de rho B1 cuadrado, rho G Y1 es igual a P2 más un medio de rho P2 cuadrado más rho G Y2. Entonces, ¿qué sería P1? Es la presión en el punto 1. Entonces recuerden que esa es la atmosférica más la manométrica. Entonces aquí yo tengo que a 5 por 10 a la 4 tengo que sumarle 1,013 por 10 a la 5. ¿Ok? Más un medio por dice que es agua, está pasando por ahí. Entonces serían 10 a la 3 por la velocidad. ¿Cuál es la velocidad ahí? 3, ¿verdad? Al cuadrado. Más el nivel de referencia está en el punto 1, entonces es 0. Y esto es igual a, y ahora voy del otro lado, calculando P2. P2 es la incógnita, ¿verdad? Más un medio de la densidad, que es 10 a la 3, por la velocidad. ¿Cuál sería la velocidad? 2. La velocidad 2 es V1 sobre 4, que sería 3 sobre 4, pero no se les olvide que hay que elevarlo al cuadrado. Más la densidad del agua, 10 a la 3, por la aceleración de caída libre, 9,8, por la Y2, y la Y2 es menos 11. Vean que ahí sí puse el menos, ¿verdad? Porque estoy poniendo el nivel de referencia, en la parte de arriba. Entonces ya lo hicimos de dos formas, ¿verdad? Ok, entonces
Eh, pues lo que hay que hacer son estas operaciones, ¿verdad? Sumar esto. eh, Vamos a ver. Y todo eso me va a quedar así, despejando la P2. Me queda entonces 151.300, que es esta operación, más 4.218.75, más 10.000, no, 107.800. Haciendo estas operaciones, ¿verdad? Esta y esto que tengo aquí. Simplificándolo, a mí me da esto. P2 me da 263.318.75. ¿Qué unidades? Pascal. ¿Ok? Y ahí está la presión. Esa es la respuesta. No, esa no es la respuesta. Porque vea que el problema le dice, calcule la presión manométrica. Entonces, recuerden que presión absoluta es presión manométrica más presión atmosférica. Entonces, para encontrar ahora la presión manométrica en el punto 2, tengo ahora que a la presión absoluta, 2.63, la voy a poner en notación científica, por 10 a la 5, le tengo que restar ¿qué? 1,013 por 10 a la 5 pascales. Y eso ahora, haciendo esa resta, ahora sí tengo la respuesta. Presión manométrica en 2 es igual a, restamos esas dos cosas y a mí me dio, revisen a ver si no metí un dedazo ahí, 1.62 por 10 a la 5. ¿Qué unidades? Pascales. Y ahora sí, esa es la respuesta. Escogí este problema porque este problema en particular eh, es sencillo, vean que no es tan complicado, ¿verdad? Pero hemos visto que lo fallan mucho. Y la razón es porque la lectura algunas veces no es totalmente minuciosa en el enunciado, ¿verdad? Y se les olvidó que decía la palabrita manométrica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el que hizo la pregunta, o el que hace esa pregunta, ¿verdad? Que la diseña, las opciones que pone A, B, C, D son tomando en cuenta o contemplando esos posibles errores. Entonces hay una opción dentro de esas cuatro en donde se hizo el cálculo usando la presión de 5 por 10 a la 4 como que si fuera la absoluta. ¿Está bien? Y aparece una opción, ¿verdad? Que si alguien no leyó y la consideró absoluta, le sale una respuesta para que la marque y está incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, eh, tener cuidado a la hora de leer, ¿verdad? O sea, que esté seguro que es presión manométrica o presión absoluta lo que le están dando o lo que le están pidiendo, ¿verdad? Ok, y igual, ¿verdad? Hay una opción que contempla este 3 cuartos, pero sin elevar al cuadrado, ¿verdad? O el 2D aquí, sin meter el D al cuadrado, o sea, sin, dejando el 2 afuera, ¿verdad? Dejándolo así. Y claro, entonces cuando queda el 2 afuera, también en las opciones de A, B, C, D hay una respuesta que contempla ese caso. Entonces, aquí es importante que ustedes lean, ¿verdad? Que lean bien el enunciado antes de que procedan a comenzar a resolverlo. Bien, ¿alguna duda de ese problema? Bueno, vamos a hacer uno de un examen
encuentro. Aquí está. Este es un examen viejo. Bueno, entonces, este es un problema de un examen de admisión del verano del 2019. Entonces le dan una tubería horizontal que tiene una obturación y pegada a la tubería hay un manómetro, pero el manómetro no llega hasta arriba. Algo así. Bueno, yo no soy muy bueno dibujando. Así. Entonces, por aquí entra el fluido con una velocidad V1 y tiene una sección transversal a 1 y por allá sale con una velocidad V2 y una sección transversal a 2. ¿Ok? Entonces, inicialmente aquí hay mercurio, ¿verdad? Entonces, el problema lo que dice es que un manómetro en forma de U, como el que se muestra en la figura, contiene cierta cantidad de agua. Se conecta a una boquilla de un túnel que libera aire a la atmósfera. Como se muestra en la figura. O sea, quiere decir que lo que hay aquí no es mercurio, es agua. Esto es agua y por aquí está pasando el aire, ¿verdad? Entonces vean que el aire entra por aquí y empuja el menisco de agua, de tal manera de que lo desnivela, lo baja y lo pone en esta situación, algo así. Entonces esto que está aquí es agua. Y a partir de esta referencia, de esta otra, hay una altura H. ¿Sí? Cuando el aire entra por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, dice la razón entre las áreas del túnel está por A2 entre A1 es igual a un cuarto. Dice, en condiciones operacionales, la diferencia de alturas, la H, en el manómetro es de 94 milímetros. O sea que H es 94 milímetros. Dice, tome la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico y la del aire, la ρ del aire, voy a usar a 1.23 kilogramos sobre metro cúbico. Y la del agua, pues ya la sabemos, ¿verdad? Voy a llamarla W. 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está bien? Ok, entonces, ¿qué le pide el problema? El problema le dice que encuentre la velocidad con la que sale el aire por esta boquilla.
O sea, calcule la V2. Vea que le está diciendo que hay V2. Vean que el tubo no llega hasta arriba, ¿verdad? Pero sigue siendo un manómetro, ¿verdad? Se comporta como un manómetro, ¿verdad? Hay otra versión que es que el tubo entra aquí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Ok, entonces, pues tenemos que usar el sistema de ecuaciones, eh, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Para encontrar esa velocidad V2. Entonces, yo voy a comenzar con la ecuación de Bernoulli. V1 más un medio de rho V1 cuadrado más rho G Y1 es igual a P2 más un medio de rho V2 cuadrado más rho G Y2. Ok, vean que la tubería es horizontal. Entonces, como es horizontal, Y1 es igual a Y2. Entonces ya por ahí me comienzo volando esos términos, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver ahí? Vean que si yo el manómetro en realidad, este punto está a una presión P1 y este está a una presión P2. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, está abierto a la atmósfera. Entonces, en este caso, viendo el manómetro, nada más, la presión 2 es igual a la presión 1 más rho del agua por G por H. ¿Ok? Entonces, vean que yo puedo ya comenzar a relacionar esto, porque yo puedo escribir, eh, puedo hacer lo siguiente, puedo juntar P2 con P1 para poder escribir esto. Vean que esto yo lo puedo poner como P2 menos P1 es igual a rho del agua por G por H, pasando esto a restar, ¿verdad? Esta diferencia es una presión manométrica. Y aquí también la tengo, porque puedo pasar el P1 al otro lado a restar, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que se simplifica y la ecuación va a quedar, se simplifica, no, se iguala. Y me va a quedar esto. Rho del agua por G por H más un medio de rho V1 cuadrado es igual a un medio de rho V2 cuadrado. Cuidado, estas presiones no son las mismas que las que están aquí, ¿verdad? Vean que aquí es una presión manométrica en 1 y esta es presión manométrica en 2. Entonces, cuidado, ¿verdad? Por eso yo encerré el manómetro en un círculo, para dar a entender que olvídese de la tubería arriba, ¿verdad? Analice la situación aquí de que el tubo está abierto a la atmósfera. Entonces, esa P2, muy probablemente es la presión atmosférica, de hecho, porque está abierto, ¿verdad? Pero realmente no nos interesa poner el valor como tal, porque lo que quiero es combinar la ecuación de Bernoulli con una ecuación de estática de fluidos, que es esta, ¿verdad? Para poder meter el hecho de que ahí está el agua, ¿verdad? Está bien. Y ya con eso, pues entonces, eh, pues lo que hago es que uso la ecuación de Bernoulli, digo, la de continuidad. A1, B1 es igual a A2, B2. Y como me están pidiendo que despeje B2,
digo que sí, que calcule B2, pues entonces yo voy a despejar B1 de aquí. B1 es A2 entre A1, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar B1. Pues esto ahora vengo y lo meto aquí. Pues me va a quedar ρ del agua por G por H, es un medio de ρ por A2 cuadrado entre A1 cuadrado, B2 cuadrado es igual a un medio de ρ B2 cuadrado. Y ya puedo entonces de ahí, ahora sí, despejar para B2. Entonces lo que hago es que esto lo paso para allá, ¿verdad? Y entonces me queda esta ecuación. Ρ del agua, GH, y factorizo un medio de ρ B2 cuadrado. ¿Factor de quién? De A2 cuadrado entre A1 cuadrado menos 1. Y de ahí sale V2. V2 es la raíz cuadrada de 2 por ρ del agua, GH, entre ρ del aire, que me la ha venido y la ha dejado botada. Este es el ρ del aire, ¿verdad? Lo dejé botado. Que no se nos vaya a confundir, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ρ del aire multiplicado por A2 entre A1 cuadrado menos 1. Ahí está. Y ahí ya le saco, ya ahora puedo meter números, ¿verdad? Ahí. Estos problemas, jóvenes, si ustedes los comienzan a, digamos, a meterle números a mitad de camino, como por ejemplo por aquí, ¿verdad? Si uno se desespera metiendo números, muy probablemente se equivoque, ¿verdad? Entonces, en las operaciones. Entonces, mejor llévela, si trate de despejarla, lo que le están pidiendo, llevarlo hasta el final, porque tiene una expresión más general que le puede servir inclusive para otra pregunta que le hagan relacionada con el mismo problema. Entonces aquí lo que hay que hacer ahora es sustituir los números, ¿verdad? Que serían la densidad del agua, 10 a la 3, por el 9.8, por la altura, que son 94 milímetros, ¿verdad? Cuidado, hay que dividirla entre 1000, ¿verdad? O multiplicarla por 10 a la menos 3, para que le queden metros, ¿verdad? Pues si no, no le da. Dividido entre la densidad del aire, que es 1.23, por el factor ese que le dan, ¿verdad? A2 entre A1 es 0.25 al cuadrado, menos 1. Y todo esto elevado a la 1 medio. Y ya ahí no me dio chance de poner la raíz. Así, ¿verdad? Y bueno, si todo está bien, por favor revisen ustedes, ¿verdad? A mí me da 40 metros sobre segundo. Y esa es la respuesta. Y vean que es razonable la magnitud, ¿verdad? Porque 40 metros por segundo es bastante rápido, pero es una corriente de aire, ¿verdad? Recuerden que el aire es bastante liviano, ¿verdad? Y por lo general es aire a presión, ¿verdad? Lo está enviando algún tipo de compresor o algún tipo de turbina, ¿verdad? Entonces pasa, pero casi que disparado, ¿verdad? Por esta boquilla, ¿verdad? Entonces el valor de ese está, digamos, dentro de lo que uno esperaría, ¿verdad? Si lo queremos comparar, por ejemplo, con la velocidad de una bala, ¿verdad? Una bala anda en 200 metros por segundo, 300 metros por segundo, ¿verdad? Dependiendo del calibre del arma. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, sí. Dígame. La única diferencia, usted habló ahora del otro caso donde eh, no hay un manómetro de tubo abierto, sino que puede haber uno de tubo cerrado unido al tubo de Venturi y eso. La única diferencia sería la diferencia de las presiones. ¿O hay alguna otra diferencia con un eventual ejercicio con un manómetro que esté unido al tubo? Sí, un manómetro que esté unido al tubo, entonces ya
tendría que considerar las lecturas de los manómetros. ¿Por qué? Porque ya ahora al estar esto pegado al tubo, la presión es la presión local, es decir, es en el interior de la tubería. Y esa presión local la da el manómetro. Exactamente, no habría presión atmosférica como la que se sale en el tubo abierto. No, no habría presión atmosférica, ¿no? Esa es la diferencia. Y aquí, pues claro, estas presiones manométricas no son las mismas que estas P, ¿verdad? Estas Ajá, son correcto. absolutas, perdón, esta es atmosférica, ¿verdad? Sí, Porque está abierta, pero esta es manométrica. Pero esta es manométrica en el tubo en U, que no es igual a la manométrica que le está dando la lectura de esta del paso del aire, ¿verdad? Son cosas sí, distintas, ¿no? sí. Ok, sí, pero la diferencia radicaría ahí en esas presiones distintas al no haber un escape para aquella presión atmosférica. Sí, exacto, sí. Esa sería la diferencia. Ok, gracias. ¿No? Con gusto. Ujú. De hecho, aquí tengo un problema que voy a hacerlo, que es precisamente lo que está diciendo, de lo que usted está preguntando ahora. Es, es ligeramente distinto, pero vale la pena hacerlo para que quede, digamos, para comparar con esto, ¿verdad? Ok, entonces voy a borrar por aquí. De estos hay muchos, ¿verdad? Entonces, eh, hay un compendio, no sé si lo conocen, ya lo han visto por ahí, que se llama Compendio de Física, bueno, lo usaban antes en Física General 1, y el capítulo 12, o el 12 creo que era, trae un montón de problemas de esto de tubos, de, ¿cómo se llama? De problemas de esos de tuberías. Ese compendio, ahí, lo anda ahí la gente, está en PDF, eh, pues yo no sé qué tan grande sea para subirlo a una, sí, si lo aguanta el correo, pero si alguien está interesado, yo por ahí creo que lo tengo, se lo puedo pasar por el correo, ¿verdad? Para que es en uno de esos capítulos, el de fluidos, le hace problemas de esto, de tuberías. Bueno, vamos a hacer este problema. El dibujo es este, es un tubo que se obtura otra vez y algo así. Y luego vuelve a coger su ensanchamiento normal. Entonces aquí hay un manómetro que va pegado a la parte horizontal. Algo así. Ok. Bueno, entonces esta sección transversal es de 40 centímetros cuadrados. Y esta sección transversal es de 10 centímetros cuadrados. Y cuando vamos a ver, dice el tubo horizontal de la figura tiene un área transversal de 40 centímetros cuadrados en la parte más ancha y de 10 centímetros cuadrados en la constricción. Fluye agua en el tubo, o sea, lo que está pasando por aquí es agua. Cuya descarga es de
6 litros por segundo. Entonces, vean el dato que le está dando. La descarga es 6 litros por segundo. Eso parece que es ¿cómo se llama eso? El caudal, ¿verdad? O el gasto, le dicen también. Tiene un montón de nombres. La vez pasada los habíamos puesto por ahí, ¿verdad? Entonces le dan ese dato. Entonces, dice la parte A, le dice calcule la rapidez de flujo en las partes ancha y angosta. La rapidez de flujo se refiere a las velocidades V1 y V2. La parte B dice calcule la diferencia de presión entre estas partes. La diferencia de presión suena como un delta P, ¿verdad? Y la parte C le dice la diferencia de altura entre las columnas de mercurio. Ok, aquí me faltó, no dibujé el mercurio. Ya le dan la figura así. Entonces lo que hay aquí es mercurio. Y aquí es agua. Entonces lo que le está, y bueno, en la imagen le dan una H aquí. De la parte C le está pidiendo la H. ¿Verdad? La parte C le dice la diferencia de altura entre las columnas. Entre los meniscos, diría yo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Estos son los meniscos, ¿verdad? Y le dan la densidad del mercurio, el ρG, el ρHg, que son 13.6 gramos por centímetro cúbico. Ok, entonces, ¿cómo cómo hago la parte A? Dice, calcule la rapidez de flujo en la parte ancha y en la parte angosta. ¿Cómo haría yo ahí esa parte? Con un sistema de ecuaciones entre la de continuidad y la de Bernoulli, profe. No, más fácil todavía, más sencillo que eso. Recuerden que lo que entra por un lado de la tubería sale por el otro, no hay pérdidas. Entonces, usamos la ecuación ajá, con continuidad. por continuidad, claro. Sí, sí. Entonces, entonces lo que hacemos es que simplemente ya yo sé que el producto A por U es una constante y esa constante me la dieron, es 6 litros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, yo ya sé que A1, B1 es igual a Q y también A2, B2 es igual a Q. Entonces, B1 sería Q entre A1 y B2 sería Q entre A2. Así de sencillo. Okay, y el Q ya lo tengo, es el 6 litros sobre segundo. Lo único es que esto hay que pasarlo a unidades del sistema internacional. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, 6 litros, para recordar, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Hacerlo los litros y me queda 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. No hay que hacerle mucho, ¿verdad? Entonces V1 es 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo entre el área, que son los 40 centímetros, ¿verdad? Y eso hay que multiplicarlo por 10 a la menos 4 para que me queden, ¿qué? En metros cuadrados. Y ya esas unidades ya me dan metros sobre segundo. A mí me dio 1.50. Y lo mismo hago para la V2. Entonces, hago así, ¿verdad? V2, otra vez, ¿verdad? 6 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Y ahora entre el área aquí en la salida, que son 10 centímetros cuadrados. Nada más recordar que esos 10 tiene que multiplicarlos por 10 a la menos 4 para que ya le quede en metros cuadrados. ¿Ok? Y entonces eso me da, al disminuir el área, tiene que aumentar la velocidad, ¿verdad? Y efectivamente vean que se cuadriplicó, ¿verdad? Es 4 veces más grande. O sea, aquí la velocidad es 4v.
y aquí es sube. ¿Verdad? Y ya está la parte A. ¿Sí? Entonces, para la parte B, pues ahí sí hay que usar Bernoulli. Para la parte B yo hago esto, o sea, pongo Bernoulli, pero ya ni voy a poner las Y porque vean que la tubería es horizontal. ¿De acuerdo? Entonces Y1 y Y2 son iguales. Entonces solo tengo P1 más un medio de ρ B1 cuadrado es igual a P2 más un medio de ρ B2 cuadrado. Y retomemos a ver qué pedía la parte, porque ya a mí se me olvidó. ¿Qué pedía la parte B? La parte B dice la diferencia de presión entre estas partes. La diferencia de presión entre estas partes. Entre la parte ancha y la parte estrecha. Entonces, pues aquí lo que hay que hacer es, necesitamos que esa diferencia de presión sea positiva, eso sí. Entonces lo que hago es que la escribo de esta manera. Paso el P2 de este lado, digo el P1, sí, el P2, y me queda P1 menos P2, y del otro lado me queda un medio de ρ, B2 cuadrado menos B1 cuadrado. ¿Verdad? Eso tiene que ser en valor absoluto, ¿verdad? Tiene que darme positivo. Ese es otro dato conceptual, ¿verdad? La presión no puede ser negativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí también, si esta es una pregunta de marque con X, ya me imagino que le ponen el menos en alguna opción. A ver si uno se va con todo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Son detalles conceptuales, ¿verdad? Ok, entonces, igual, yo he visto gente que saca el cuadrado, quita el cuadrado de las subes y lo pone afuera, como que si fuera un binomio. Me imagino que eso ya es el estrés, ¿verdad? En medio examen, pero no se puede hacer, ¿verdad? O sea, el cuadrado es para cada V, ¿verdad? Bien, entonces, ya, y ahora lo que hay que hacer es sustituir ahí, nada más, ¿verdad? Voy a hacerlo de este lado, o voy a hacerlo allá arriba. Entonces P1 menos P2 es igual a un medio por 10 a la 3 por 6 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Y eso me da 1.69 por 10 a la 4 pascales. Profe, una pregunta. ¿No Sí. sería la densidad de mercurio la que se usa? Está usando la del agua. Déjeme ver, ¿qué dice? No, es la del agua, porque Okay. es la diferencia de presiones en el paso del agua aquí arriba, en la tubería horizontal. Es decir, el nanómetro no lo estoy tocando para nada. Ah, está bien. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que les iba a decir es que la otra cosa, el otro detalle, es que esto es una presión manométrica. O sea, cuando le hablan de una diferencia de presiones, hay que pensar en una presión manométrica, ¿verdad? Entonces, para la parte C, la parte C le está diciendo que calcule la altura. Entonces, ahora sí, nos tenemos que pasar de la tubería horizontal al manómetro, pero tenemos que ver cómo hacemos para relacionar ambas cosas, porque ahora el manómetro ambos tubos están pegados a la tubería, que era lo que por ahí alguien me hizo el comentario ahora, ¿verdad? Entonces, lo único nuevo aquí es que pues ahora yo veo el manómetro, supongo que la presión, digamos, es la misma en ambos puntos, en dos puntos, digamos, en la tubería horizontal. Recuerden que la presión en una línea horizontal, dos puntos que estén en la misma línea, tienen la misma presión. Si este es el punto A y este es el punto B, la presión A tiene que ser igual a la presión B, ¿cierto? Entonces, esto es de lo de la estática que se vio en el tema, digamos, al final de Física 1.
Entonces, yo aquí lo que hago es que igualo, yo hago así, P1 más ρ del agua por G por H, lo igualo con P2 más ρ del mercurio, G por H. De esta manera. O sea, las presiones en dos puntos sobre una línea horizontal tiene que ser la misma, es decir, la presión en esta columna en un punto dado, ¿verdad? Tiene que ser igual a la presión en otro punto, ¿verdad? Entonces yo puedo igualar esas presiones. Está bien, ahora, esas presiones que son absolutas o manométricas. Esa P1 y esa P2, ¿qué son? Son manométricas, porque es en el interior de la tubería, ¿verdad? Son presiones locales, son en un punto en el interior de la tubería, pero son iguales. Es decir, la presión en un punto aquí tiene que ser la misma que la presión en un punto aquí, ¿verdad? O sea, un punto aquí tiene la misma presión que un punto aquí, ¿verdad? Entonces, pero un punto, digamos, encima de la boca de cada rama, ¿ah? Entonces, ¿qué estoy incluyendo? La presión aquí, más quién, más la presión debida a esta columna, a esta porción de agua, ¿verdad? El ρ del agua por G por H, más la porción de esta otra columna. Pero son la misma, ¿verdad? Porque lo que bajó aquí, subió aquí, ¿cierto? Entonces la H que tengo por aquí es la H que tengo aquí. Entonces, por eso es que yo igualo esto, ¿verdad? Y ahora, pues, otra vez, despejo la H. La H me va a quedar P1 menos P2 entre ρ del mercurio menos ρ del agua por G. Y ese P1 menos P2 ya lo tengo porque lo calculé en la parte B, 1,69, porque yo les dije que esto era manométrico, ¿verdad? Y es así, ¿verdad? Por 10 a la 4, entre ρ del mercurio, 13,6 menos 1. Cuidado, esto está en gramos por centímetro cúbico, hay que multiplicarlo por 10 a la 3 para que me queden kilogramos por metro cúbico por 9,8. Y ahora sí, esa H me tiene que dar 0,137 metros, que pasado a centímetros, esa altura son 13,7 centímetros, o sea, casi 14 centímetros. Más o menos la longitud de una reglita de esas de geometría, ¿verdad? Un manómetro probablemente de algún tipo de tubería, o sea, puede ser un manómetro de laboratorio, ¿verdad? Un equipo de laboratorio, por las dimensiones, ¿verdad? 14 centímetros. Entonces, ven que en estos problemas de fluidos, algunas veces hay que aplicar cosas de estática, de lo que ya habíamos visto en la física 1. Por ejemplo, esta parte C la hicimos con estática, ¿verdad? Nos fuimos directamente al manómetro y lo que hicimos fue que igualamos las presiones en dos puntos encima de las boquillas de ambas boquillas del manómetro, ¿verdad? Es que, digamos, esto hay que imaginárselo, o verlo en un video. Antes de que el agua pase, los niveles están a la misma altura, ¿verdad? Los niveles del mercurio. Una vez que el agua comienza a pasar, que es un torrente con cierta intensidad, enseguida, cuando ya se estabiliza, que comienza a pasar, uno ve que los dos meniscos comienzan a hacer así, comienzan a oscilar hasta que se estabilizan. ¿Por qué? Porque mantienen la corriente, ¿cómo se dice? ¿Cómo le diríamos a eso? La razón de entrada del fluido lo mantienen constante, o sea, no le bajan la intensidad. Y entonces en ese momento los meniscos dejan de oscilar. O sea, sí oscilan un poquito, ahora uno ve donde hacen así, pero más o menos ya uno puede medir a ojo la altura H. Enseguida que cierran la llave de paso, porque hace que circule el agua, esto otra vez hace así,
¿verdad? Porque recuerden que el mercurio y el agua son invisibles, ¿verdad? Ellos no se mezclan. Entonces uno puede ver en este problema, en el laboratorio, si lo estuviéramos viendo, veríamos la interfase, ¿verdad? El agua aquí y el mercurio aquí. Y veríamos que obviamente son invisibles, ¿verdad? No se mezclan, ¿verdad? Lo que pasa es que pues uno no se lo imagina, ¿verdad? Pero si uno lo ve, si uno ve el video, si lo pudiera ver en algún sitio, ¿verdad? Ya entiende bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está, qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ah, bueno, y lo que les iba a decir, cuando el fluido, cuando el agua está pasando, el torrente de agua está pasando, ¿verdad? De forma continua, esto es como que si yo despegara el manómetro de ahí, ¿verdad? Es decir, es como que si lo pudiera ver aparte. No me interesa ya lo que ocurre arriba, sino lo que ocurre de las boquillas para abajo. Y por eso es que estoy igualando estos dos términos, estas dos ecuaciones, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí. Bueno, vean, la plataforma, yo les dije por ahí, les mandé mensaje, traten de ingresar, ya alguien lo ha hecho, porque lo que me dicen por ahí es que cuando usted intenta ingresar, el sistema lo reconoce, o sea, como que lo guarda o lo identifica, y entonces cuando suban las listas, parece que lo jala de una vez, o sea, lo coloca en el grupo eh, correspondiente o el grupo en el que usted está matriculado en el curso. Profe, yo Sí, diga. intenté ingresar en estos días, pero no he podido porque no encuentro el curso Física 2 genérico para matricular, pero solo viene como Occidente, creo, y no sé, alguna otra sede de esas descentralizadas. Entonces, no sé si es que hay que clicar alguno de esos dos o si hay algún término más genérico que diga específicamente Rodrigo Facio o alguna sigla en específica, porque De no he hecho, podido. sí, yo creo que no, es que yo lo que no entiendo es que el semestre pasado, o bueno, las veces que habíamos trabajado con la plataforma, al menos el semestre pasado la plataforma jaló de una vez las listas y ya estaban metidas adentro y entonces lo que hacíamos era que le dábamos una clave al estudiante y ya con eso entraban. Esta vez el coordinador ni clave ha dado porque es decir, necesitamos meter las listas, meterlos a ustedes adentro de la plataforma. Entonces, yo creo que eso lo voy a tener que hacer manual, o sea, uno por uno, ¿verdad? Pero no entiendo por qué, porque el semestre pasado no estaba así, sino que ya de una vez subía la lista. ¿verdad? Entonces, pues, de cualquier cosa yo les aviso de aquí a la otra semana a ver qué, o sea, ojalá que ya lo arreglen, ¿verdad? Yo también Sí, tengo el problema con otros grupos míos de otros cursos que yo doy que son míos propios, que tampoco no he podido meter a los estudiantes y de llamo es decir, me sale una contestadora que me tiene ahí una hora, ¿verdad? Puro los Cebais y la caja, que llama a uno y lo tienen ahí media hora con el teléfono en la oreja esperando a que le conteste, sí, a que le contesten. Y entonces, de ahí, lo que hago es colgar porque nadie me resuelve, ¿verdad? Entonces, tengo que llamar al coordinador y preguntarle a ver qué, es decir, cómo vamos a hacer, porque ustedes tienen que tener acceso a la plataforma a más tardar la otra semana, ¿verdad? sí, Los, los perdón. exámenes perdón, los exámenes, no sé si les dije, de, o sea, las pruebas cortas que se van a hacer de las 20 preguntas, 16 son numéricas y 4 son conceptuales. Entonces, eso es para que también, es decir, que lean el libro, porque le salen preguntas, digamos, de teoría del libro, ¿verdad? Eh, y las otras 16 son cálculos o algebraicas. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, quedaríamos aquí. Y Profe, dígame. Profe, yo sí, le... sí, solo para, perdón, solo para terminar con
eso que usted estaba diciendo de la plataforma. Entonces, nos esperamos hasta la otra semana para que usted o la gente de la escuela de física solucione el problema y no vamos a requerir de la plataforma de aquí hasta la otra semana. O sea, no hay que resolver ningún quiz este fin de semana o No, porque es el día que lunes. el primer quiz es el 23 de abril, que yo creo que eso es después de semana U, me parece a mí. Así, y como le digo, yo entiendo que la plataforma lo vamos a resolver. Es más, ahora yo voy a llamar al coordinador para que me diga a ver qué vamos a hacer. Porque ustedes lo que hacen es que intentan ingresar, pero no saben dónde, ¿verdad? Es así. Sí, solo aparecen esas dos opciones que le digo de las sedes descentralizadas. Yo no sé si la carta al estudiante y todo lo mismo porque no ha intentado ingresar y de hecho dice lo mismo que usted acaba de decir, que no se requiere clave. No sé si esas sirven para unirme a alguna de esas, a la de Occidente, que es la que recuerdo, o si esperamos hasta que usted nos mande un correo en el transcurso de estos días para ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Sí, lo que sí les digo es intenten ingresar aunque no lo consigan, porque parece que el sistema los reconoce y entonces a la hora de subir las listas de cada grupo, parece que lo hace, lo jala de una vez, ¿verdad? Pero le voy a preguntar al coordinador. Lo que vamos a hacer es que yo le pregunto a él, porque no ha dicho nada en toda la semana, y entonces en cuanto yo sepa algo, por lo menos les mando un correo a través del correo de institucional, mientras tanto, ¿verdad? Pero es decir, vayan estudiando el material, ¿verdad? Es decir, vayan leyendo el capítulo, en lo que yo esperaría que para la otra semana ya esto esté arreglado, ¿verdad? Ok, sí, y lo otro es con esto de la clase que acaba de dar, que usted dijo que iba a ver si escaneaba y subía. Sí. ¿Usted eventualmente la va a subir a la plataforma o nos va a mandar un correo ahí masivo a todos los que estamos Y lo que yo matriculados? quiero es que vea lo que pasa. Lo que yo quiero es mandarlo a la plataforma, porque la Perfecto. plataforma es para Sí, estar sí. en acuerdo con lo que dice la carta al estudiante. Porque si yo lo mando por fuera del correo, es decir, después me puedo ver me pueden jalar las orejas, ¿verdad? Porque nos tienen, es decir, todo hay que hacerlo a través de la plataforma. No solo las evaluaciones, sino todo el material que se da tiene que ser a través de la plataforma. Entonces, denme un tiempito a ver en cuanto esto se habilite para ir subiendo ese material a la plataforma. Sí, no, perfecto. Lo único es que la cámara así como que no enfoca en los bordes de la pizarra, entonces sí Sí, que a veces como algunos números que no se sabe cuáles son o las comas no se notan bien, sí. entonces sí. Es un Ajá. problema que tengo. Y vieran, cambié de computadora, esta computadora es nueva. Y pensando que iba a arreglarlo, y ya es un efecto, digamos, óptico, porque aquí encima mío tengo una lámpara y, es decir, no la puedo quitar, porque si la apago, menos se ve. Entonces, cuando yo me acerco a la pizarra, se ve como un poco, ¿cómo se dice?, expuesto, y cuando me quito es cuando se ve bien la imagen. Ahora, esto es aquí en la tarde, porque en la mañana, por la luz del sol da de este lado, entonces no se ve tan, sí, o sea, sí se ve cuando yo me alejo, pero tengo ese problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que, pues, voy a tratar este semestre de escanear los problemas que yo haga aquí en la pizarra, es decir, para que los suba ahí a la plataforma y que ustedes los vean ya resueltos, ¿verdad? O tal vez Profe, podría probar comprando una cámara USB. Hay unas que vienen con definición 1080p. Ujú. Y bueno, un profesor mío de otro curso del semestre pasado, lo que había hecho era que la había como guindado, porque tenía el mismo problema, tenía una lámpara que tenía encima. Entonces el reflejo de la lámpara en la pizarra le generaba problemas y la había como guindado del techo, como creo que de la misma lámpara y la cámara enfocaba directamente a la pizarra, como de una vista un poco más superior que donde estaba la PC y al ser de USB el cable le llegaba. Podría tal vez buscar una opción como esas. ¿Y cómo De se hecho, llama es la que hay cámara? unas cámaras con más resolución. Es que de hecho la cámara que trae la PC incorporada, bueno, la laptop, a veces sí es de baja resolución. Mm, ¿Y cómo se llama esa cámara? Eh, Sería una webcam USB que tenga una definición tal vez de 1080p. Voy Voy a a ver apuntarlo. si Una webcam, una webcam webcam USB. USB, bueno, en Amazon hay varias.
Con así. resolución, ¿cómo? De 1080p 1080p. Ya. Bueno, y voy a o preguntar, Full a ver, HD también. ¿cómo? O Full HD. También hay otras que son 4K, pero ya eso es demasiado, más bien, es una definición demasiado Ya. alta. Pero podría ser con una de esas de 1080p, que es una definición HD. Entonces, digamos, la imagen se ve muchísimo más clara. Ujú. Sí, bueno, Profe, esta sí se ve, lo que pasa es que cuando me alejo, o sea, cuando yo me acerco es que se, ¿verdad? Pero si yo me alejo, sí se ve, o sea, sí se ve más o menos, bueno, no sé hasta ahora realmente, pero voy a averiguar eso, a ver, profe, dígame. hablando de eso, dependiendo de su compu, en las opciones de Zoom, ¿verdad? Igual como con el micrófono, en la parte donde dice video, Sí, eh, hay una opción que, dependiendo de la cámara, ¿verdad? Hay una opción que dice HD, que es como un check. y Y eso no es, usualmente si uno no lo toca, no viene activado. Y eso lo que hace es que le da una mejor resolución a la cámara. O sea, le activa la máxima resolución a la cámara, pues. ok, pero eso tengo que buscarlo, ¿en qué parte es que está? Digamos, en donde dice video, que sale el micrófono y la cámara, ¿verdad? Dice, ok, En la reunión. En la página principal del Zoom, ya lo que tengo aquí. está Ajá. O en la página de configuración como de Zoom. Sí, que de configuración. dice, hay un check en HD. Ah, ya está el check. Sí, ya está, dice, Ah, está en ok. blanco y el cuadrito en azul. Sí, ahí usted puede ver si está activado o no, porque cuando si usted lo quita, entonces se ve más feo todavía, yo creo. Voy a quitarlo, a ver. Sí, sí, entonces ya está activado. Ok, entonces voy a ponérselo otra vez. Ahí está, Sí, sí, eso ya está activado. Es que, ok, voy a cerrar esto. Voy a ver, voy a revisar esto, a ver qué podemos hacer. Entonces, ¿alguien más tenía alguna pregunta? Por ahí alguien, escuché a la muchacha que iba a decir algo. Yo iba a decir lo de los escaneos porque sí tuve el mismo problema que no había algunos detalles, pero ya habían Sí. dicho, entonces todo bien. No, lo que voy a hacer es que voy a escanear las clases. No, nunca lo he hecho. O sea, yo siempre doy la clase y leo el problema, pero en esta situación lo que voy a hacer es que voy a escanear las hojillas y las subo en la plataforma. En cuanto tengamos ya acceso a eso, a la plataforma, las voy poniendo todas ahí. Perfecto, profe. Por ahí vamos Bueno, bien. Gracias, profe. bueno, ok, entonces nos vemos la otra Gracias, semana, lunes. profe. Gracias, bueno, profe, pero vean. Bueno, ok, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias, profe. Ok, con gusto.